¿Y si lo que está a punto de cruzar nuestro sistema solar no fuera solo un cometa? ¿Qué pasaría si civilizaciones que desaparecieron hace miles de años ya hubieran visto este mismo visitante interestelar, y lo dejaran registrado como una advertencia cósmica? En los últimos meses, los astrónomos han seguido con atención un objeto que se aproxima nuevamente desde las profundidades del espacio interestelar, el cometa 3I/Atlas. Un cuerpo celeste que, según cálculos precisos, no pertenece a nuestro sistema solar y que, por segunda vez en la historia moderna, ha regresado. Pero lo que más desconcierta no es su origen, sino las coincidencias misteriosas que algunos investigadores han encontrado en textos antiguos, crónicas sumerias y registros mayas, que parecen describir un cometa similar, con un brillo anómalo y un movimiento impredecible. ¿Coincidencia, o algo más? ¿Acaso las civilizaciones del pasado sabían que el 3I/Atlas volvería? En el vasto y oscuro océano del cosmos, miles de cometas viajan a velocidades imposibles, cruzando galaxias, atravesando sistemas estelares, e incluso, llegando a lugares donde ninguna nave humana ha llegado jamás. Entre ellos, hay una categoría especial, los cometas interestelares, viajeros que no nacieron junto a nuestro Sol, sino que provienen de otros sistemas estelares. Hasta hace poco, la humanidad solo había identificado 2 de estos misteriosos visitantes. El primero, el 1I/Oumuamua, descubierto en 2017. Y el segundo, el 2I/Borisov, detectado en 2019. Pero luego, una nueva sorpresa sacudió a la comunidad astronómica, el 3I/Atlas, un objeto que parecía desafiar todas las leyes conocidas de la mecánica celeste. A diferencia de los anteriores, el 3I/Atlas presentaba una trayectoria que sugería un posible retorno. Algo que, en teoría, no debería ocurrir con objetos interestelares, ya que su velocidad y dirección hacen que crucen nuestro sistema solar una sola vez antes de perderse para siempre en el vacío. Entonces, ¿cómo es posible que este visitante esté de vuelta? ¿Y por qué los textos antiguos parecen advertirnos sobre la estrella con cola que regresa del abismo? El 3I/Atlas fue detectado originalmente por el Sistema Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ATLAS, en el Observatorio Aleakal, Hawái. En su primera aparición, los astrónomos lo clasificaron como un cometa interestelar, por su alta excentricidad orbital, un parámetro que mide qué tan alargada es la órbita de un objeto. Pero algo cambió. Las últimas observaciones, realizadas entre finales de agosto y septiembre, muestran una desaceleración anómala en su trayectoria. Los cálculos del Instituto de Astronomía de la Universidad de Harvard sugieren que el 3I/Atlas podría estar interactuando con un campo gravitacional o magnético desconocido, o incluso con una nube de materia oscura. A medida que se acerca a Marte, su brillo ha comenzado a aumentar, generando un espectáculo visible incluso con telescopios de aficionado. Y esto no ha pasado desapercibido. En foros científicos y comunidades astronómicas, la teoría del retorno del visitante ha cobrado fuerza. Algunos astrónomos independientes aseguran que el 3I/Atlas podría no ser un objeto completamente natural. Sus patrones de rotación, su pérdida irregular de masa y su reflejo de luz no coinciden con los de un cometa común. ¿Podría tratarse de un fragmento de una estructura mayor? ¿O acaso de algo construido, que ahora regresa para una segunda observación de nuestro sistema solar? Pero lo más inquietante no se encuentra en los observatorios modernos, sino en los registros antiguos. En tablillas sumerias que datan de más de 4000 años, se menciona un cuerpo celeste llamado Dilgad, el viajero que cruza las estrellas y regresa con fuego azul. Los textos aseguran que su retorno marca el fin de una era y el renacer de otra. En el Códice Maya de Dresde, aparece una descripción de una estrella con cola luminosa que volverá cuando los dioses despierten. Y en antiguas crónicas chinas del período Zhou, se menciona una estrella huésped que cruzó los cielos 2 veces en una misma dinastía. Durante siglos, estos relatos se consideraron mitológicos. Pero hoy, con el 3I/Atlas regresando de manera inexplicable, la pregunta surge de nuevo. ¿Y si no eran mitos, sino advertencias?
Las coincidencias numéricas entre la fecha estimada de su paso anterior y los registros arqueológicos son perturbadoras. El ciclo aproximado del 3/Atlas podría coincidir con una periodicidad de 2600 años, muy cercana a los calendarios de renovación cósmica descritos por los mayas y los antiguos egipcios. ¿Podría tratarse del mismo visitante interestelar que fue observado por nuestros antepasados? El astrónomo Dr. Avi Loeb, conocido por su trabajo sobre el Oumuamua, declaró recientemente que los objetos interestelares podrían ser mensajeros naturales o tecnológicos. Aunque no mencionó directamente al 3/Atlas, muchos interpretaron sus palabras como una advertencia: no debemos descartar hipótesis extraordinarias. Por otro lado, la investigadora Rachel Stevenson, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, indicó que la estabilidad de la trayectoria del 3/Atlas no se ajusta a los modelos convencionales de cometas interestelares, y podría implicar una historia de interacción gravitacional compleja. Y en foros astronómicos, otros expertos han sugerido que el cometa podría haber sido desviado por el paso cercano de un objeto masivo, posiblemente una enana marrón o un planeta no detectado en los límites exteriores del sistema solar. En otras palabras, algo allá afuera cambió su rumbo. Pero, ¿y si no fue una desviación natural? ¿Qué pasaría si la trayectoria del 3/Atlas fue alterada intencionalmente? ¿Podría este cometa ser un vehículo interestelar disfrazado de cuerpo celeste, regresando a observar el progreso de una civilización que apenas comienza a mirar las estrellas? Y lo más inquietante, ¿fue por eso que los antiguos lo describieron como un presagio del cielo? ¿Sabían que cada vez que el viajero regresaba, algo monumental ocurría en la Tierra? El misterio del 3/Atlas no termina en los telescopios modernos. Al contrario, parece haberse tejido a través de los siglos, en una red de símbolos, mitos y advertencias grabadas en piedra, oro y códices. Porque lo más sorprendente no es que el cometa esté regresando, sino que parece que alguien ya lo esperaba. Cuando los arqueólogos descifraron los textos de la biblioteca de Nínive, entre los fragmentos del Enuma Anu Enlil, encontraron una frase que pocos entendieron en su momento. Cuando el mensajero ardiente regrese del vacío y su cola divida el cielo, los sabios deberán observar, pues los dioses hablarán de nuevo. En un principio, los historiadores pensaron que se trataba de una referencia simbólica al paso de Halley o a algún cometa periódico visible a simple vista. Pero hoy, con el 3/Atlas recorriendo una órbita imposible y repitiendo su trayectoria, el significado parece cobrar otro matiz. Según el investigador italiano Dr. Lorenzo Valenzi, del Instituto de Estudios Arqueoastronómicos de Roma, las antiguas culturas mesopotámicas podrían haber registrado no cometas periódicos, sino visitantes interestelares. Objetos que cruzaban los cielos sin patrón predecible, y cuya aparición marcaba cambios globales. Y si esas civilizaciones lo sabían, ¿cómo lo supieron? Algunos creen que la respuesta está escrita en las alineaciones astronómicas de los templos sumerios, mayas y egipcios, construidos con una precisión milimétrica hacia constelaciones específicas. Constelaciones que coinciden con la región del cielo de donde proviene el 3/Atlas. De acuerdo con los cálculos actuales, el 3/Atlas se acerca desde la constelación de Lira, la misma región donde se han registrado algunas de las señales de radio más misteriosas jamás detectadas por el ser humano, incluyendo el famoso wow signal. ¿Casualidad? Tal vez no. El Dr. Antonio Paris, del Center for Planetary Science, sugirió hace unos años que el wow signal podría haber sido causado por el paso de un cometa que emitía radiación de hidrógeno al interactuar con la magnetosfera terrestre. En su momento, esa teoría fue criticada. Pero ahora, con el 3/Atlas siguiendo una trayectoria cercana a la que coincidía con aquella señal de 1977, la hipótesis vuelve a despertar interés. ¿Y si el wow no fue una interferencia, sino una llamada? ¿Fue una especie de marca de retorno? Si eso fuera cierto, el 3/Atlas no sería solo un cometa, sino una firma cósmica repetida, un mensaje interestelar que se reactiva cada vez que el visitante cruza nuestro vecindario solar. En el Códice de Dresde, uno de los documentos astronómicos más complejos de la antigüedad,
aparece un dibujo que durante siglos desconcertó a los expertos. Una figura serpenteante que desciende del cielo, con una cola ardiente, seguida de símbolos que representan caos, fuego y renovación. Los estudios modernos han confirmado que esta imagen corresponde a un evento astronómico observado alrededor del año 600 a.C., fecha que coincide con el paso estimado anterior del 3I/Atlas. Los mayas llamaban a este visitante Nueve Chelbaak, o la serpiente de los dioses. Y en sus profecías, se menciona su regreso como el signo del quiebre del ciclo, un momento en el que el cielo y la tierra intercambiarán su energía. Curiosamente, esa misma idea aparece miles de kilómetros al otro lado del mundo, en el libro de los muertos egipcio, donde se habla de la estrella del renacer, un cuerpo brillante que regresa cuando la humanidad olvida su origen. ¿Podría tratarse del mismo fenómeno visto por culturas que jamás tuvieron contacto entre sí? ¿O hay algo universal en la forma en que las civilizaciones interpretan los visitantes del cosmos? La astrónoma peruana Dra. Claudia Vázquez, especialista en arqueoastronomía andina, ha comparado las alineaciones del observatorio de Chanquillo, en Perú, con las trayectorias estimadas de varios cometas antiguos. Su hallazgo más reciente sugiere que una de las alineaciones coincide con la dirección orbital actual del 3I/Atlas. Ella afirma: nuestros antepasados no temían al cielo, lo entendían, y cuando miraban los cometas, no veían destrucción, sino advertencia. Advertencia. Esa palabra resuena en múltiples culturas. Advertencia, presagio, cambio. Los antiguos no hablaban de catástrofes aleatorias, sino de transiciones, momentos en los que el orden cósmico parecía reajustarse. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿El regreso del 3I/Atlas marca uno de esos momentos? Las últimas observaciones del telescopio James Webb han revelado algo extraordinario. El 3I/Atlas posee una composición química inusual, con proporciones elevadas de cianuro de carbono y sodio, dos compuestos que no se encuentran comúnmente en los cometas del sistema solar. Además, su núcleo parece fragmentarse y reconstituirse, como si una fuerza invisible lo mantuviera unido. Este comportamiento ha desconcertado incluso a la NASA. Algunos teóricos proponen que podría tratarse de un cometa parcialmente metálico, recubierto de polvo interestelar. Otros sugieren que podría albergar materia exótica, capaz de interactuar con los campos gravitacionales de manera no convencional. Y una minoría, la más atrevida, sostiene que el 3I/Atlas podría ser un artefacto antiguo, una sonda interestelar olvidada que imita la apariencia de un cometa. Aunque suene imposible, la idea no es nueva. En 1960, el físico Ronald Bracewell ya había propuesto la existencia de sondas autónomas de civilizaciones extintas que viajarían de estrella en estrella recopilando información. A estas se les conoce hoy como sondas Bracewell. Entonces, ¿podría el 3I/Atlas ser una de ellas? El astrofísico Dr. Kevin Stevenson, del Instituto Goddard, señaló recientemente que no podemos descartar que existan objetos híbridos, mitad naturales, mitad artificiales, que viajen entre sistemas estelares durante millones de años. Por su parte, la astrónoma ucraniana Elena Petrova, quien ha seguido de cerca el movimiento del 3I/Atlas desde el observatorio de Crimea, afirma que su órbita es tan estable que sugiere un control gravitacional extremadamente preciso. Un cometa natural, por definición, debería mostrar variaciones caóticas. Pero este, en cambio, parece seguir una ruta definida. Y eso abre la puerta a una hipótesis que muchos temen pronunciar. ¿Y si el 3I/Atlas no está regresando por casualidad, sino por propósito? Si los antiguos sabían de su regreso, ¿cómo pudieron predecirlo con tanta precisión sin telescopios ni tecnología? ¿Quién o qué les transmitió ese conocimiento? ¿Estamos frente a un ciclo cósmico natural, o frente a una inteligencia que ha estado visitando la Tierra a intervalos regulares? Y sobre todo, ¿qué podría significar su retorno ahora, en un momento en que la humanidad empieza a mirar de nuevo al espacio en busca de compañía? Durante siglos, los cometas fueron vistos como mensajeros del cambio. En cada cultura, su paso coincidía con guerras, plagas o transformaciones profundas en la humanidad. Y ahora, mientras el 3I/Atlas regresa desde las profundidades del espacio interestelar,
Muchos se preguntan, ¿será esta una coincidencia más, o una advertencia que se repite desde tiempos inmemoriales? El 3/Atlas fue detectado por primera vez cruzando una trayectoria que lo vinculaba con regiones fuera del sistema solar. Su velocidad, más de 90.000 km por hora, y su ángulo de entrada no dejaban dudas. No pertenece a nuestro Sol. Los astrónomos lo clasificaron como un objeto interestelar, apenas el tercero detectado en la historia humana, después de Oumuamua y 2/Borisov. Pero, a diferencia de ellos, el 3/Atlas mostró algo extraordinario, una desaceleración súbita al aproximarse a Marte. Según cálculos del Observatorio Europeo Austral, la fuerza necesaria para reducir su velocidad no puede explicarse solo por la interacción gravitatoria de Marte. Algo, una fuerza desconocida, pareció frenarlo. Y fue entonces cuando los científicos comenzaron a notar un patrón inquietante. Cada vez que el cometa pasa cerca de un planeta rocoso, se produce un aumento en la actividad electromagnética local, como si una energía invisible acompañara su paso. Algunos investigadores incluso han vinculado este fenómeno con variaciones momentáneas en el campo magnético terrestre, detectadas por satélites en 2024. Pequeños pulsos, sincronizados con la posición del 3/Atlas. ¿Coincidencia cósmica? ¿O interacción inteligente? Para comprenderlo, debemos mirar más allá de nuestra visión clásica del universo. El físico cuántico Dr. Miguel Álvarez, del Instituto de Astrofísica de Canarias, sugiere que ciertos objetos interestelares podrían transportar materia desconocida, restos de universos anteriores o partículas de materia oscura. En una entrevista reciente, afirmó: si el 3/Atlas está compuesto parcialmente de materia exótica, su interacción con los campos magnéticos planetarios podría generar anomalías electromagnéticas, exactamente las que estamos viendo. Lo que significa que este visitante no solo viaja entre estrellas, podría estar trayendo información cuántica del vacío interestelar, fragmentos de realidades que el ser humano apenas empieza a comprender. Pero las civilizaciones antiguas ya hablaban de eso. Ellos no lo llamaban materia oscura. Lo llamaban el tejido de los dioses, una energía invisible que unía el cielo y la tierra. En las tablillas sumerias, los escribas relataban que el mensajero ardiente retornará cuando los hombres olviden mirar las estrellas. Y que su llegada marcaría el tiempo del despertar, cuando el conocimiento volvería a fluir entre los mundos. Curiosamente, los textos mayas, egipcios y andinos mencionan un viajero de fuego que cruza los mundos para recordar a los hijos del sol su origen celeste. ¿Podría el 3/Atlas representar ese símbolo universal? ¿Una coincidencia mitológica compartida, o un evento real, presenciado y registrado por culturas separadas por milenios? La arqueoastrónoma doctora Elena Vargas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha encontrado correlaciones entre los glifos del Códice Borgia y los mapas de cometas visibles hace más de 2500 años. Uno de esos glifos muestra una serpiente luminosa descendiendo sobre una figura humana que observa desde una pirámide. Junto a ella, una inscripción dice: el que regresa del viento no trae destrucción, trae memoria. A medida que el 3/Atlas se aproxima a su punto más cercano a Marte, los telescopios espaciales apuntan hacia él con precisión absoluta. La NASA, la ESA y el propio James Webb están registrando datos espectrales nunca antes vistos en un cometa. Las primeras lecturas muestran emisiones inusuales de radiación ultravioleta y patrones que se repiten cada 27 horas, como si el núcleo estuviera rotando con una frecuencia casi mecánica. El astrofísico ruso Dr. Pavel Nikitin, del Observatorio Pulkovo, comentó: podría tratarse de una oscilación natural, pero también de una modulación de origen artificial. El problema es que no tenemos suficiente información para descartarlo. Mientras tanto, en redes astronómicas independientes, los astrónomos aficionados han comenzado a reportar destellos intermitentes procedentes del cometa, visibles en longitudes de onda de radio, en intervalos que recuerdan a una señal codificada. Nadie sabe con certeza qué la produce, pero el eco de una posibilidad se repite. ¿Y si el 3/Atlas está comunicándose? En 1977, el radiotelescopio Big Ear captó una señal que duró 72 segundos y que cambió para siempre la historia de la búsqueda de vida extraterrestre. El famoso wow signal. Hasta hoy, sigue sin explicación.
Y aunque se ha sugerido que fue un cometa el responsable, la coincidencia temporal y de trayectoria con la actual posición del 3I/diagonal Atlas ha reavivado la teoría de que aquel evento pudo ser un preludio, una primera llamada. El ingeniero en telecomunicaciones Dr. Ryo Tanaka, del Instituto SETI Japón, sostiene que si el 3I/diagonal Atlas emite radiación de hidrógeno modulada, podría replicar la frecuencia exacta del wow signal. En otras palabras, podría haber sido él o algo asociado a él. Y si el 3I/diagonal Atlas fue el origen de esa misteriosa transmisión, entonces no estaríamos ante un simple cometa interestelar, sino ante una entidad portadora de información, una especie de mensajero cósmico recorriendo las estrellas. Si las civilizaciones antiguas sabían de su llegada, si las señales de radio coincidieron con su paso, y si su comportamiento no se ajusta a las leyes naturales conocidas, entonces, debemos preguntarnos, ¿qué es realmente el 3I/diagonal Atlas? ¿Un fragmento de un sistema moribundo? ¿Un mensajero natural del universo? ¿O un artefacto interestelar que regresa a cada era para observar nuestra evolución? En las últimas semanas, mientras el 3I/diagonal Atlas avanza hacia el perihelio, los sensores del orbitador MAVEN de la NASA han detectado fluctuaciones inexplicables en la ionosfera de Marte. Pequeñas ondas de plasma que parecen sincronizarse con la rotación del cometa. Los científicos lo describen como una respiración magnética, una especie de pulso. Pero en las tradiciones antiguas, un pulso celeste era el signo de un nuevo ciclo cósmico. Los templos de Teotihuacán, las pirámides egipcias y los zigurats sumerios apuntan todos hacia regiones del cielo por donde el 3I/diagonal Atlas está transitando en este momento. ¿Coincidencia arquitectónica? ¿O alineación intencional, heredada de una sabiduría perdida? El regreso del 3I/diagonal Atlas no es solo un evento astronómico. Es un recordatorio, un eco del pasado que resuena en el presente, un mensaje escrito en la lengua silenciosa de las estrellas. Quizás no traiga destrucción ni salvación, sino algo mucho más poderoso, la oportunidad de recordar quiénes somos en el cosmos. Porque si los antiguos lo sabían, si las señales lo anunciaron, y si los científicos de hoy aún buscan respuestas, entonces el 3I/diagonal Atlas podría ser la llave que una la historia, la ciencia y el misterio en una sola verdad universal. Una verdad que, tal vez, todavía no estamos listos para comprender.